El punto de inflexión en la relación de Elizabeth con la familia Torrino llegó en 2015, cuando las investigaciones federales sobre el crimen organizado en Cincinnati se intensificaron dramáticamente. Una fuerza de tareas conjunta que involucraba al FBI, DEA y IRS había estado construyendo casos contra la familia durante 3 años, usando técnicas de vigilancia sofisticadas y análisis financiero para mapear la estructura y operaciones de la organización. Elizabeth se enteró por primera vez sobre la investigación federal cuando Angelo Torrino fue arrestado durante una redada coordinada en negocios de la familia a través de la ciudad. Angelo había sido su contacto principal dentro de la organización durante más de 20 años, y su arresto la dejó sintiéndose expuesta y vulnerable. La nueva generación de liderazgo familiar era más imprudente y menos sofisticada que sus predecesores, y Elizabeth se preocupó de que su descuido eventualmente expondría su propia participación. Sus temores se justificaron cuando Vincent Torrino, ahora en sus 60s y enfrentando su tercera acusación federal, comenzó a considerar cooperación con fiscales. Vincent había sobrevivido el intento de asesinato de Elizabeth 30 años antes, pero nunca había olvidado su traición. La veía como una responsabilidad que podía ser intercambiada por una sentencia reducida, y comenzó a proporcionar a agentes federales detalles sobre su papel en las operaciones de la familia. La primera indicación de que Elizabeth estaba siendo investigada vino cuando notó actividad inusual alrededor de su hogar y práctica médica. Autos que no pertenecían a su vecindario aparecían regularmente, sus llamadas telefónicas parecían tener retrasos y ecos extraños, y varias de sus cuentas financieras fueron sometidas a auditorías rutinarias que se sentían cualquier cosa menos rutinaria. La respuesta de Elizabeth a la presión federal fue acelerar su estrategia de salida. Un plan que había estado desarrollando durante años en caso de que su asociación con la familia Torrino fuera expuesta alguna vez. Había estado gradualmente moviendo activos en el extranjero, creando identidades falsas y estableciendo casas seguras donde podía desaparecer si era necesario, pero siempre había asumido que tendría semanas o meses para implementar su plan de escape, no los días u horas que la situación actual parecía requerir. La investigación se intensificó en 2018, cuando trabajadores de construcción, renovando el sótano del Cincinnati General Hospital, descubrieron un cuarto oculto que había estado sellado durante décadas. Dentro del cuarto, los investigadores encontraron equipo médico que había estado perdido del inventario del hospital, efectos personales que pertenecían a personas desaparecidas, y más condenatorio de todo, registros detallados que Elizabeth había mantenido de cada procedimiento ilegal que había realizado. Elizabeth había escondido los registros como seguro, documentando cada crimen que había sido forzada a cometer en caso de que alguna vez necesitara negociar con las autoridades. Los archivos contenían nombres, fechas, métodos y ubicaciones para docenas de asesinatos, junto con registros financieros mostrando pagos de la familia Torrino y otras organizaciones criminales. Había organizado la información con la misma precisión metódica que aplicaba a su práctica médica, creando un archivo comprensivo de sus actividades criminales. Pero Elizabeth había olvidado sobre el cuarto oculto después de la renovación del hospital en 1995. Y ahora su evidencia, cuidadosamente preservada, estaba en manos de la Fuerza de Tareas de Crimen Organizado del FBI. El descubrimiento disparó una investigación masiva que conectó a Elizabeth con asesinatos sin resolver que datan de los 1980s y reveló la extensión de la infiltración del crimen organizado en el establecimiento médico de Cincinnati. La primera carta anónima llegó 6 meses después, demandando $5 millones a cambio de la ubicación de evidencia adicional que podría destruirla. Elizabeth sabía inmediatamente quién estaba detrás del chantaje. La detective María Rodríguez había estado investigando a la familia Torrino durante 15 años y había estado construyendo un caso contra sus asociados en las autoridades, política y medicina. Rodríguez obviamente había encontrado los registros ocultos de Elizabeth y decidido usarlos para ganancia personal en lugar de avance profesional. La investigación de la detective Rodríguez sobre Elizabeth había sido minuciosa e implacable. Había pasado años mapeando las conexiones entre la familia Torrino y negocios legítimos, siguiendo rastros de dinero que llevaban a docenas de profesionales que habían sido comprometidos o corrompidos. El nombre de Elizabeth
había aparecido repetidamente en registros financieros y declaraciones de testigos, pero Rodríguez nunca había podido construir un caso lo suficientemente fuerte para procesamiento. El descubrimiento de los registros de Elizabeth cambió todo. Rodríguez ahora tenía documentación de crímenes específicos, incluyendo descripciones detalladas de asesinatos que habían sido clasificados como muertes naturales o accidente. Tenía registros financieros mostrando pagos por servicios ilegales, y tenía las propias notas escritas a mano de Elizabeth, describiendo sus métodos y motivaciones para cada crimen. Pero la decisión de Rodríguez de chantajear a Elizabeth, en lugar de arrestarla inmediatamente, fue motivada por desesperación financiera personal. La madre de Rodríguez se estaba muriendo de cáncer, y los tratamientos experimentales que podrían salvar su vida no estaban cubiertos por el seguro. Los $5 millones que Rodríguez estaba demandando de Elizabeth pagarían por el tratamiento de su madre y proporcionarían seguridad financiera para el futuro de su familia. La respuesta de Elizabeth a la demanda de chantaje de Rodríguez fue rápida y decisiva. Comenzó a planear la muerte de la detective, con la misma precisión metódica que había aplicado a docenas de asesinatos previos. Rodríguez vivía sola en un apartamento del centro, no tenía familia en Cincinnati más allá de su madre moribunda, y su investigación sobre la familia Torrino había hecho que tuviera muchos enemigos que podrían querer verla muerta. La relación entre Elizabeth y Rodríguez había comenzado realmente 3 años antes, cuando Rodríguez había buscado tratamiento para una condición cardíaca en la práctica privada de Elizabeth. Rodríguez había estado experimentando dolores en el pecho y latidos irregulares, síntomas que había atribuido al estrés del trabajo pero que requerían evaluación profesional. Había elegido a Elizabeth como su cardióloga específicamente porque quería tratamiento de alguien fuera de la red de médicos del departamento de policía. Elizabeth había estado tratando la condición cardíaca de Rodríguez durante 3 años, prescribiendo medicamentos y monitoreando su progreso a través de citas regulares. Rodríguez confiaba completamente en Elizabeth, nunca sospechando que su doctora era una de las personas que estaba investigando. La ironía de la situación no se le escapó a Elizabeth, quien encontró divertido que una detective investigando crimen organizado estuviera sin saberlo recibiendo cuidado médico de uno de los criminales que estaba persiguiendo. La cita final de Rodríguez con Elizabeth fue programada para el 15 de agosto de 2019, como parte de su monitoreo cardíaco rutinario. Rodríguez había estado experimentando estrés aumentado debido a la condición deteriorante de su madre y la presión de su investigación sobre la familia Torrino. Había mencionado a Elizabeth que estaba considerando jubilación temprana debido al costo emocional de su trabajo y su necesidad de cuidar a su madre moribunda. Durante la cita, Elizabeth administró lo que parecía ser el medicamento cardíaco rutinario de Rodríguez, pero la inyección realmente contenía un agente paralítico que causaría falla respiratoria dentro de horas. Rodríguez moriría en casa, sola, y la autopsia mostraría evidencia de falla cardíaca consistente con su condición médica conocida. El plan de Elizabeth era perfecto, excepto por un detalle que no había anticipado. Rodríguez había estado usando un dispositivo de grabación oculto durante la cita, parte de su investigación sobre corrupción en Cincinnati General Hospital. El dispositivo era activado por voz y había estado grabando continuamente durante sus interacciones con personal médico, capturando conversaciones que podrían revelar conexiones con crimen organizado. La grabación capturó la inyección de Elizabeth y su comentario susurrado sobre Rodríguez, nunca molestando a nadie otra vez. Cuando el cuerpo de Rodríguez fue descubierto la mañana siguiente por su casero, investigadores federales encontraron el dispositivo de grabación y se dieron cuenta de que estaban lidiando con algo mucho más grande que un caso de asesinato rutinario. La grabación proporcionó evidencia directa de la participación de Elizabeth en la muerte de Rodríguez y corroboró la investigación de la detective sobre las conexiones de Elizabeth con crimen organizado. La investigación del FBI sobre la muerte de Rodríguez los llevó directamente a la participación de Elizabeth con la familia Torrino y las décadas de crímenes que había ayudado a cubrir. Pero los contactos de Elizabeth dentro de la red de crimen organizado la advirtieron sobre la investigación federal antes de que los agentes pudieran obtener órdenes de arresto. Tenía quizás 72 horas antes de que su mundo colapsara completamente.
Las manos del director de la funeraria temblaban mientras bajaba el ataúd de caoba a la tierra de Ohio en esa mañana gris de octubre de 2019. Pero no era por el peso del féretro o el aire frío del otoño que se filtraba a través de su traje negro. James Morrison había estado enterrando a los muertos en Cincinnati durante 37 años, y nunca había visto algo como lo que estaba pasando en el cementerio Woodlawn. El funeral de la de Elizabeth Harper estaba siendo observado por alguien que no debería haber estado ahí. Alguien que no podía haber estado ahí. La mujer en el sedán negro, estacionado a 200 yardas de distancia, parcialmente escondida detrás del cobertizo de mantenimiento, se veía exactamente como la persona que estaban bajando a la tierra. Pero esto es lo que nadie sabía ese día. Lo que tomaría 4 años y una investigación del FBI, descubrir, la mujer en ese ataúd, no era la Drat Elizabeth Harper, la verdadera Elizabeth Harper. Efectivamente estaba observando su propio funeral, calculando cuántas personas más tendría que eliminar antes de que su secreto quedara enterrado para siempre. Y el secreto que había estado protegiendo durante 40 años, estaba a punto de reclamar su próxima víctima. Si estás siguiendo casos donde los muertos vuelven a la vida, asegúrate de suscribirte, porque lo que pasó después cambiará todo lo que crees saber sobre la confianza, la medicina, y hasta dónde alguien llegará para escapar de las consecuencias de sus acciones. Elizabeth Harper siempre había sido metódica. Durante su carrera de 43 años como cirujana cardiovascular en el Hospital General de Cincinnati, había realizado más de 8.000 operaciones de corazón. Con una precisión que le ganó el apodo de la máquina entre los residentes que la veían trabajar. Sus manos nunca temblaban, sus decisiones nunca vacilaban, y las tasas de supervivencia de sus pacientes estaban entre las más altas del Medio Oeste. Pero en la mañana del 15 de septiembre de 2019, esas mismas manos firmes temblaban mientras inyectaba cloruro de potasio en la línea intravenosa de la mujer sin hogar que yacía inconsciente en la camilla de su sótano. La mujer se llamaba Margaret Torres, una vagabunda de 68 años, que había estado viviendo en las ciudades de tiendas de campaña de Cincinnati durante los últimos 3 años. Margaret no tenía familia, no tenía dirección permanente, y nadie la extrañaría. Exactamente el tipo de persona que Elizabeth había estado observando durante meses a través de su trabajo voluntario en la clínica médica del centro. La complexión de Margaret era similar a la de Elizabeth. Su edad era lo suficientemente cercana. Y más importante, sus registros médicos mostraban el tipo de condiciones crónicas que harían que una muerte cardíaca súbita pareciera perfectamente natural. Elizabeth había estado planeando esto durante 18 meses, desde que llegó la primera carta anónima a su mansión, en Clifton, amenazando con exponer lo que había hecho. La carta contenía detalles que solo 3 personas en el mundo podrían haber sabido, y 2 de ellas ya estaban muertas. La tercera aparentemente había decidido que 40 años de silencio era suficiente. El viaje de la Dra. Elizabeth Harper hacia el asesinato había comenzado con las mejores intenciones en 1979. Cuando era una residente joven, trabajando el turno nocturno en el departamento de emergencias del Hospital General de Cincinnati. Eran las 3 de la mañana, en un jueves lluvioso de noviembre, cuando la ambulancia trajo a Rebecca Martínez, una estudiante universitaria de 19 años, que había sido encontrada inconsciente en su dormitorio, después de lo que parecía ser una sobredosis de drogas. Rebecca apenas respiraba, sus pupilas estaban fijas y dilatadas, y los paramédicos no pensaron que llegaría viva al hospital. Pero Rebecca sí llegó, y bajo el cuidado de Elizabeth, comenzó a recuperarse. El problema era que Rebecca no se suponía que se recuperara, se suponía que debía morir, porque Rebecca Martínez era la hija del juez Carlos Martínez, quien estaba presidiendo el juicio de Vincent Vinnie Torrino, el hijo de la familia criminal más poderosa de Cincinnati. Los Torrino habían dejado muy claro que la hija del juez Martínez moriría si Vinnie no salía libre, y ya habían demostrado su alcance al conseguir que alguien dentro del hospital administrara lo que debería haber sido una dosis fatal de heroína. Elizabeth se encontró atrapada entre salvar la vida de una paciente y proteger la suya propia. Los 3 hombres que la visitaron en el estacionamiento del hospital, esa noche de noviembre, dejaron claro que si Rebecca Martínez sobrevivía, Elizabeth Harper no lo haría.
Sabían sobre sus deudas de juego, sabían sobre las facturas médicas de su madre, y sabían exactamente cómo hacer desaparecer a una doctora joven sin levantar pregunta. Así que Elizabeth tomó una decisión que la atormentaría durante los próximos 40 años. Regresó al cuarto de Rebecca y administró una segunda dosis de la droga que la familia Torrino había proporcionado. Rebecca Martínez murió a las 4:47 am. Y la causa oficial de muerte fue listada como sobredosis accidental. El juez Martínez, devastado por la muerte de su hija, se recusó del juicio. El juez de reemplazo fue mucho más simpático con la defensa, y Vinnie Torrino salió libre 3 semanas después. La familia Torrino había cumplido su palabra. Las deudas de juego de Elizabeth misteriosamente desaparecieron. El tratamiento de cáncer de su madre fue repentinamente cubierto por un benefactor anónimo. Y la carrera de Elizabeth floreció bajo la protección de personas que valoraban su discreción y sus habilidades médicas. Había salvado la vida de Vinnie Torrino durante un intento de asesinato fallido en 1983. Había tratado a varios miembros de alto rango de la familia, que no podían arriesgarse a ir a hospitales regulares, y había aprendido a no hacer preguntas sobre las heridas de bala y cuchilladas que aparecían en su mesa de operaciones en el medio de la noche. Pero en 1987, todo cambió. Vinnie Torrino, ahora en sus 30 y dirigiendo su propia pandilla, había sido arrestado por cargos federales de extorsión. Enfrentaba cadena perpetua, y el FBI lo estaba presionando para cooperar. Vincent recordó a la Elizabeth Harper, la residente joven que había ayudado a silenciar a Rebecca Martínez 8 años antes, y decidió que podría ser útil como moneda de cambio con los fiscales federales. Elizabeth se enteró del plan de Vinnie por Angelo Torrino, el tío de Vincent, quien había crecido cariñoso hacia la doctora durante los años, y quería advertirle antes de que el testimonio de Vincent destruyera su vida. La solución de Angelo fue característicamente directa. Vincent Torrino necesitaba morir antes de que pudiera testificar, y la Elizabeth Harper iba a ayudar a que eso sucediera. Pero Elizabeth había subestimado la paranoia de Vincent. Había arreglado que su propio doctor, un hombre en quien confiaba completamente, monitoreara cada aspecto de su cuidado médico. El doctor Samuel Klein era un sobreviviente del Holocausto que había construido una práctica exitosa tratando figuras del crimen organizado, y sabía exactamente qué buscar durante la cirugía de Vincent. Cuando Klein detectó la embolia de aire e inmediatamente comenzó el tratamiento, Vincent sobrevivió con daño cerebral mínimo. Sin embargo, el intento de asesinato tuvo una consecuencia no intencional. Klein, conmocionado por lo que había presenciado, comenzó a beber fuertemente y a hablar demasiado en los bares cerca del hospital. Dentro de 3 meses, estaba muerto por lo que parecía ser un asalto aleatorio. Pero Elizabeth sabía la verdad. Angelo Torrino estaba limpiando cabos sueltos, y el doctor Samuel Klein había sabido demasiado sobre la participación de Elizabeth en el intento de asesinato fallido. Elizabeth se dio cuenta de que ahora estaba atrapada en una red que nunca la dejaría ir. Sabía sobre el asesinato de Rebecca Martínez. Había intentado matar a Vincent Torrino, y era testigo de la eliminación sistemática de cualquiera que representara una amenaza para las operaciones de la familia. Los Torrino la poseían completamente, y se aseguraron de que entendiera las consecuencias de la traición mostrándole fotografías de lo que les había pasado a otras personas que habían tratado de alejarse. Así que Elizabeth Harper continuó su doble vida durante los próximos 32 años. De día, era la cirujana cardíaca más respetada de Cincinnati, salvando vidas y entrenando a la próxima generación de doctores. De noche, era la médica personal de la familia Torrino, tratando heridas de bala en almacenes abandonados y deshaciendo cuerpos en el crematorio del hospital. Estimó que había ayudado a encubrir al menos 40 asesinatos durante los años, usando su posición para alterar certificados de defunción, destruir evidencia y asegurar que cadáveres inconvenientes desaparecieran sin dejar rastros. El arreglo funcionó perfectamente hasta 2018, cuando trabajadores de construcción, renovando el sótano del Hospital General de Cincinnati, descubrieron un cuarto oculto que había estado sellado durante décadas. Dentro del cuarto, los investigadores encontraron equipo médico
que había estado perdido del inventario del hospital. Efectos personales que pertenecían a personas desaparecidas. Y más condenatorio de todo, registros detallados que Elizabeth había mantenido de cada procedimiento ilegal que había realizado. Elizabeth había escondido los registros como seguro, documentando cada crimen que había sido forzada a cometer en caso de que alguna vez necesitara negociar con las autoridades, pero había olvidado sobre el cuarto oculto después de la renovación del hospital en 1995. Y ahora su evidencia, cuidadosamente preservada, estaba en manos de la Fuerza de Tareas de Crimen Organizado del FBI. La primera carta anónima llegó 6 meses después, demandando $5 millones a cambio de la ubicación de evidencia adicional que podría destruirla. Elizabeth sabía inmediatamente quién estaba detrás del chantaje. La detective María Rodríguez había estado investigando a la familia Torrino durante 15 años y había estado construyendo un caso contra sus asociados en las autoridades, política y medicina. Rodríguez obviamente había encontrado los registros ocultos de Elizabeth y decidido usarlos para ganancia personal en lugar de avance profesional. La respuesta de Elizabeth fue rápida y decisiva. Comenzó a planear la muerte de la detective Rodríguez con la misma precisión metódica que había aplicado a la cirugía cardíaca. Rodríguez vivía sola en un apartamento del centro. No tenía familia en Cincinnati, y su investigación sobre la familia Torrino había hecho que tuviera muchos enemigos que podrían querer verla muerta. Todo lo que Elizabeth necesitaba era una oportunidad y un método que no apuntara de vuelta a ella. La oportunidad llegó durante el examen médico rutinario de Rodríguez en la práctica privada de Elizabeth. Elizabeth había sido la médica de Rodríguez durante 3 años, una relación que se había desarrollado cuando la detective necesitó tratamiento para una condición cardíaca y quiso evitar doctores del departamento que podrían reportar sus problemas médicos a supervisores. Rodríguez confiaba completamente en Elizabeth, nunca sospechando que su doctora era una de las personas que estaba investigando. Durante la cita de Rodríguez, el 15 de agosto de 2019, Elizabeth administró lo que parecía ser una inyección rutinaria para el medicamento cardíaco de Rodríguez. En cambio, la jeringa contenía un agente paralítico que causaría falla respiratoria dentro de horas. Rodríguez moriría en casa, sola, y la autopsia mostraría evidencia de falla cardíaca consistente con su condición médica conocida. Pero Elizabeth había cometido un error crítico. Rodríguez había estado usando un dispositivo de grabación oculto durante su cita, parte de su investigación sobre corrupción en Cincinnati General Hospital. La grabación capturó la inyección de Elizabeth y su comentario susurrado sobre Rodríguez, nunca molestando a nadie otra vez. Cuando el cuerpo de Rodríguez fue descubierto la mañana siguiente, investigadores federales encontraron el dispositivo de grabación y se dieron cuenta de que estaban lidiando con algo mucho más grande que un caso de asesinato rutinario. El plan de Elizabeth para fingir su propia muerte había estado desarrollándose en el fondo de su mente durante años. Una contingencia que esperaba nunca usar, pero mantenía lista por si acaso. Había mantenido varias identidades falsas. Había estado moviendo dinero a cuentas en el extranjero durante décadas. Y había identificado dobles corporales potenciales entre la población sin hogar que trataba en la clínica médica. Margaret Torres era perfecta para los propósitos de Elizabeth. Las dos mujeres eran similares en altura y complexión. Tenían el mismo tipo de sangre, y las condiciones de salud crónicas de Margaret explicarían cualquier discrepancia en la autopsia. Más importante, Margaret no tenía registros dentales y no tenía ADN en el archivo, lo que significaba que la identificación positiva sería difícil si alguien se molestaba en mirar de cerca. El 15 de septiembre de 2019, Elizabeth invitó a Margaret a su casa bajo el pretexto de proporcionar cuidado médico gratuito para la diabetes de la mujer sin hogar. Margaret, quien había estado viviendo en las calles durante 3 años y rara vez recibía atención médica apropiada, estaba agradecida por la aparente bondad de Elizabeth. No tenía manera de saber que Elizabeth había estado estudiándola durante meses, aprendiendo sus hábitos e historial médico en preparación para este momento. El sótano de Elizabeth había sido convertido en una instalación médica completamente equipada años antes, ostensiblemente para tratar a miembros de la familia Torrino
que no podían arriesgarse a ir a hospitales. El espacio contenía todo lo que Elizabeth necesitaba para realizar la elaborada decepción que había planeado: una mesa de operaciones, equipo de anestesia y, más importante, un crematorio que había sido instalado para deshacerse de evidencia de las operaciones de la familia. El procedimiento que Elizabeth realizó en Margaret Torres era complejo y horrible en su ejecución metódica. Primero, sedó a Margaret con propofol, asegurando que la mujer sin hogar no sintiera dolor durante lo que siguió. Luego, Elizabeth usó técnicas quirúrgicas para alterar las características faciales de Margaret, haciéndola aparecer más cerca de la propia Elizabeth. Removió las huellas dactilares de Margaret para eliminar huellas, y extrajo sus dientes para prevenir identificación dental. El paso final era el más perturbador. Elizabeth inyectó a Margaret con una dosis masiva de su propio medicamento cardíaco, asegurando que la sangre de Margaret mostraría las concentraciones de droga esperadas en el sistema de Elizabeth Harper. Luego cuidadosamente posicionó el cuerpo de Margaret en la propia cama de Elizabeth, vestida con el camisón de Elizabeth y rodeada por los efectos personales de Elizabeth. La puesta en escena de Elizabeth de la escena del crimen fue meticulosa. Volcó muebles para sugerir una lucha, esparció sus propios frascos de medicamentos alrededor del dormitorio y dejó una nota de suicidio, explicando su culpa por décadas de errores médicos. La nota era deliberadamente vaga, sugiriendo depresión y agotamiento profesional, en lugar de participación con crimen organizado. La llamada al 911 vino de la propia Elizabeth, usando un dispositivo de modulación de voz para sonar como un vecino preocupado, reportando ruidos sospechosos de la casa de la Dra. Harper. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron lo que parecía ser las secuelas de una lucha violenta seguida por una sobredosis de droga. Elizabeth Harper fue pronunciada muerta en la escena, y su cuerpo fue transportado a la oficina del forense para lo que sería una autopsia deliberadamente incompleta. Elizabeth había arreglado que el Dr. William Foster, el forense del condado, manejara su caso personalmente. Foster había estado tratando a miembros de la familia Torrino en la clínica de Elizabeth durante años, y le debía su posición a nombramientos políticos que la familia había influenciado. El examen de Foster del cuerpo de Elizabeth fue superficial en el mejor de los casos, enfocándose en la causa obvia de muerte en lugar de conducir la investigación minuciosa que podría haber revelado la decepción. Los arreglos funerarios fueron manejados por Morrison Funeral Home, otro negocio que tenía conexiones con la familia Torrino. Janice Morrison, el director funerario, había estado lavando dinero para figuras del crimen organizado durante décadas, y entendía la importancia de no hacer demasiadas preguntas sobre los detalles de la muerte de Elizabeth. La vista fue de ataúd cerrado, ostensiblemente debido a la condición del cuerpo, y el entierro procedió sin el tipo de escrutinio que podría haber expuesto el fraude. Pero Elizabeth había cometido un error crítico en su planificación. Había asumido que nadie se molestaría en investigar la muerte de una doctora respetada que parecía haber cometido suicidio por culpa y depresión. Había subestimado el interés del FBI en sus actividades y su determinación para entender qué había pasado con su testigo clave en el caso del asesinato de Rodríguez. La agente especial Jennifer Walsh había sido asignada para investigar la muerte de la detective Rodríguez, y había identificado rápidamente a Elizabeth como persona de interés basándose en la evidencia del dispositivo de grabación. Cuando Elizabeth convenientemente murió justo cuando los agentes federales se preparaban para arrestarla, Walsh se volvió sospechosa sobre el tiempo y circunstancias del supuesto suicidio. La investigación de Walsh sobre la muerte de Elizabeth reveló inconsistencias que el forense local había perdido o deliberadamente ignorado. La evidencia de sangre mostraba concentraciones inusuales de múltiples drogas. El patrón de heridas no coincidía con la supuesta lucha. Y más importante, los registros dentales no coincidían con rayos X previos de los archivos médicos de Elizabeth. Pero la revelación en el caso vino de una fuente inesperada. El propio sistema de vigilancia de Elizabeth, que había instalado para monitorear su propiedad por amenazas potenciales, había grabado todo lo que pasó el 15 de septiembre. Las cámaras mostraron a Elizabeth llegando a casa sola esa mañana, Margaret Torres llegando en la tarde, y más condenatorio de todo,
Elizabeth saliendo de su propia casa a medianoche cargando lo que parecía ser equipo médico. El análisis técnico del FBI y del metraje de vigilancia reveló que Elizabeth había deshabilitado la mayoría de las cámaras durante las horas de la noche, pero había perdido una cámara oculta que grabó su carga de una bolsa de lona grande en su auto. El sello de tiempo mostró esto ocurriendo 3 horas después de que supuestamente estaba muerta arriba en su dormitorio. La investigación del agente Walsh se expandió para incluir los registros financieros de Elizabeth, que revelaron una red compleja de cuentas en el extranjero e identidades falsas que Elizabeth había estado construyendo durante años. El rastro del dinero llevó a propiedades en 3 países diferentes, todas compradas bajo nombres que podrían ser rastreados de vuelta a la práctica médica de Elizabeth y sus conexiones con crimen organizado. La revelación más significativa llegó cuando Walsh descubrió que Elizabeth había estado haciendo retiros regulares de efectivo de cajeros automáticos a través de Cincinnati, comenzando solo 2 semanas después de su supuesta muerte. El metraje de vigilancia de estos cajeros automáticos claramente mostraba a Elizabeth, viva y bien, accediendo cuentas que deberían haber sido congeladas siguiendo su muerte. Walsh se dio cuenta de que Elizabeth todavía estaba en Cincinnati, probablemente quedándose en una de las propiedades que había comprado bajo nombres falsos. El FBI comenzó vigilancia sistemática de estas ubicaciones, y el 8 de enero de 2020, observaron a Elizabeth entrando a una casa adosada en el vecindario Walnut Hills, que había sido comprada por una de sus compañías ficticias. El arresto fue cuidadosamente planeado para evitar dar a Elizabeth cualquier oportunidad de escapar o destruir evidencia. Agentes federales rodearon la casa posada al amanecer, usando imagen térmica para confirmar la ubicación de Elizabeth dentro del edificio. Cuando rompieron la puerta, encontraron a Elizabeth en lo que parecía ser una instalación médica improvisada, preparándose para realizar cirugía en sí misma para alterar su apariencia aún más. La captura de Elizabeth reveló el alcance completo de su decepción y las longitudes a las que había ido para escapar del procesamiento. La casa adosada contenía una suite quirúrgica completa, miles de dólares en efectivo, y planes detallados para establecer una nueva identidad en América del Sur. Más perturbador de todo, los investigadores encontraron evidencia de que Elizabeth había estado planeando matar a varias otras personas que podrían ser capaces de conectarla con las operaciones de la familia Torrino. El interrogatorio que siguió al arresto de Elizabeth reveló a una mujer que no mostraba remordimiento por las décadas de crímenes que había cometido. Elizabeth insistió que había sido forzada a su relación con crimen organizado por circunstancias más allá de su control, y reclamó que cada asesinato que había facilitado había sido en defensa propia. Mostró orgullo particular en la elaborada decepción que le había permitido fingir su propia muerte, describiéndola como el procedimiento médico más complejo que había realizado jamás. Pero la cooperación de Elizabeth con investigadores federales fue limitada y estratégica. Proporcionó suficiente información para implicar a otros miembros de la organización Torrino, pero cuidadosamente evitó detalles que podrían incriminarla en crímenes adicionales. Parecía creer que su conocimiento médico y su disposición a testificar contra figuras del crimen organizado la protegerían de los cargos más serios. La investigación del FBI sobre las actividades de Elizabeth finalmente descubrió evidencia de 43 asesinatos que había cometido directamente o ayudado a encubrir. Las víctimas incluyeron a la detective María Rodríguez, el Dr. Samuel Klein, y docenas de otras personas que habían representado amenazas a las operaciones de la familia Torrino. Margaret Torres, la mujer sin hogar cuya identidad Elizabeth había robado, se convirtió en el símbolo de su completo desprecio por la vida humana. El juicio de Elizabeth comenzó en corte federal en Cincinnati el 15 de septiembre de 2021, exactamente 2 años después de que había asesinado a Margaret Torres y fingido su propia muerte. El caso de la fiscalía era abrumador, construido sobre metraje de vigilancia, registros financieros y testimonio de antiguos asociados que habían recibido inmunidad a cambio de su cooperación. El momento más dramático del juicio llegó cuando los fiscales reprodujeron la grabación de la cita final de Elizabeth con la detective Rodríguez, capturando el momento cuando administró la inyección fatal, mientras discutía
La condición cardíaca de Rodríguez. La voz de Elizabeth en la grabación era calmada y profesional, no mostrando indicación del asesinato que estaba cometiendo. El equipo de defensa de Elizabeth intentó retratarla como víctima de coerción del crimen organizado, argumentando que había sido forzada a cometer crímenes bajo amenaza de muerte. Reclamaron que su elaborada decepción en fingir su propia muerte era evidencia de su desesperación para escapar una situación que había espiralado más allá de su control. Pero la presentación de evidencia de la fiscalía dejó claro que Elizabeth había sido una participante activa y dispuesta en décadas de actividad criminal. Su mantenimiento meticuloso de registros, su planificación cuidadosa de asesinatos, y su aparente disfrute del poder que venía de decidir quién vivía y quién moría pintaron un cuadro de alguien que había encontrado su verdadera vocación en la intersección de medicina y asesinato. El jurado deliberó por menos de 6 horas, antes de devolver veredictos culpables en todos los cargos. Elizabeth Harper fue sentenciada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, trayendo un fin a una carrera criminal que había abarcado 4 décadas y reclamado docenas de vidas. Pero incluso en prisión, Elizabeth continuó manipulando y controlando la narrativa de sus crímenes. Concedió entrevistas a periodistas y documentaristas, siempre presentándose como víctima de circunstancias en lugar de la arquitecta de su propio imperio criminal. Reclamó que su conocimiento médico había sido explotado por otros, e insistió que la historia vindicaría sus acciones como males necesarios en un mundo imperfecto. La Fundación Memorial Margaret Torres fue establecida por defensores de personas sin hogar, usando su muerte como catalizador para mejorar el cuidado médico para las poblaciones más vulnerables de Cincinnati. El trabajo de la fundación sirve como recordatorio de la humanidad que Elizabeth Harper había abandonado completamente en su búsqueda de poder y supervivencia. James Morrison, el director funerario que sin saberlo había enterrado a Margaret Torres bajo el nombre de Elizabeth, requirió meses de terapia para procesar su papel en la decepción. Había pasado toda su carrera ayudando a familias a despedirse de sus seres queridos, y el conocimiento de que había sido manipulado para participar en tal fraude elaborado destrozó su fe en la decencia fundamental de la naturaleza humana. Las operaciones de la familia Torrino fueron severamente dañadas por el arresto de Elizabeth y la subsecuente investigación federal. Varios miembros de alto rango fueron condenados basándose en evidencia que Elizabeth había preservado cuidadosamente durante los años, y la influencia de la organización en la política y aplicación de la ley de Cincinnati fue efectivamente eliminada. La agente especial Jennifer Walls fue promovida para encabezar la Fuerza de Tareas de Crimen Organizado del FBI en Cincinnati, y continuó investigando la red de corrupción que Elizabeth había ayudado a mantener durante décadas. El trabajo de Walls llevó a procesamientos adicionales de doctores, abogados y oficiales públicos que habían sido cómplices en la empresa criminal que Elizabeth había servido. La Dra. Elizabeth Harper murió en prisión federal el 12 de marzo de 2024, a la edad de 83 años. Su muerte fue atribuida a la misma condición cardíaca que había reclamado mataría a la detective Rodríguez, una ironía final en una vida construida sobre conocimiento médico convertido a propósitos malvados. Fue enterrada en una tumba sin marcar, sin ceremonia y sin dolientes, exactamente el tipo de muerte anónima que había arreglado para tantas de sus víctimas. La investigación sobre los crímenes de Elizabeth reveló la extensión a la cual el crimen organizado había infiltrado el establecimiento médico de Cincinnati, llevando a reformas en supervisión hospitalaria y licenciamiento de profesionales médicos. El caso se convirtió en un estudio emblemático sobre cómo profesionales respetados pueden ser corrompidos por organizaciones criminales y cómo la autoridad institucional puede ser explotada para cometer y encubrir crímenes serios. Margaret Torres finalmente recibió un entierro apropiado en el cementerio católico de Cincinnati, con una lápida llevando su nombre real y una inscripción simple: se merecía algo mejor. La ceremonia fue atendida por defensores de personas sin hogar, agentes federales y miembros de la comunidad que querían honrar la memoria de una mujer cuya muerte había expuesto una de las decepciones criminales más elaboradas en la historia americana moderna. La casa adosada, donde Elizabeth se había escondido, después de fingir su muerte,
fue convertida en una clínica médica para individuos sin hogar, proporcionando atención médica gratuita a personas como Margaret Torres, que habían sido pasadas por alto y olvidadas por la sociedad. La declaración de misión de la clínica incluye un compromiso de tratar a cada paciente con dignidad y respeto, valores que Elizabeth Harper había abandonado en su búsqueda de supervivencia y poder. La historia de Elizabeth sirve como un recordatorio escalofriante de que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más respetadas, y que el juramento de primero no hacer daño no significa nada para alguien que ya ha elegido abandonar su humanidad. Su carrera de 40 años de asesinato y decepción demuestra cómo las instituciones pueden ser corrompidas desde adentro, y cómo las mismas personas en las que confiamos para sanarnos pueden convertirse en nuestros enemigos más peligrosos. Los archivos del caso de la investigación de Elizabeth llenan docenas de cajas en la oficina de campo del FBI en Cincinnati, conteniendo evidencia de crímenes que abarcaron 4 décadas y tocaron cientos de vidas. Algunos de esos archivos nunca serán abayetos, protegiendo la privacidad de víctimas y testigos, pero otros continúan generando nuevas investigaciones sobre corrupción que Elizabeth ayudó a facilitar, pero no creó. El Cincinnati General Hospital se sometió a reformas extensivas siguiendo la exposición de Elizabeth, implementando nuevos procedimientos de supervisión y protocolos de verificación de antecedentes diseñados para prevenir infiltración similar por organizaciones criminales. El Consejo de Ética del hospital fue reestructurado para incluir representantes comunitarios y supervisión federal, asegurando que la misión médica de la institución no pudiera ser comprometida otra vez. El dispositivo de grabación que la detective María Rodríguez usó durante su cita final con Elizabeth ahora es usado en programas de entrenamiento del FBI, mostrando cómo oficiales de aplicación de la ley pueden reunir evidencia incluso cuando no están conscientes del peligro inmediato que enfrentan. El sacrificio de Rodríguez finalmente expuso una red criminal que había operado con impunidad durante décadas. Las licencias médicas de Elizabeth Harper fueron permanentemente revocadas en los 50 estados, y su caso llevó a nuevas regulaciones, requiriendo evaluaciones de salud mental y verificaciones de antecedentes criminales para doctores en posiciones sensibles. La respuesta de la profesión médica, sus crímenes incluyó entrenamiento ético mejorado y protecciones para denunciantes, diseñadas para alentar el reporte de actividades sospechosas. El refugio para personas sin hogar donde Margaret Torres había estado antes de su muerte implementó nuevos protocolos de seguridad y procedimientos de identificación, parcialmente en respuesta a la realización de que poblaciones vulnerables estaban siendo objetivo de depredadores como Elizabeth. El personal del refugio recibió entrenamiento en reconocer explotación potencial y mantener mejores registros de las actividades y paraderos de sus clientes. Si has estado siguiendo este caso, y otros como él, sirve como un recordatorio sobrio de que las personas en las que más confiamos pueden a veces ser las más peligrosas. La historia de la Elizabeth Harper y Margaret Torres demuestra cuán fácilmente individuos vulnerables pueden ser explotados por aquellos en posiciones de autoridad, y hasta dónde alguien llegará para proteger secretos que nunca deberían haber existido en primer lugar.